Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, que viene... ¿Qué hace usted leyendo un manual de logopedia? O sea, para aprender a pronunciar y hablar. Si usted habla divinamente, don Lorenzo, si es usted un maestro, vamos, o sea, pero ¿qué necesidad tiene usted? Bueno, ya me explicará esto de los logopedas, de qué va. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Un maestro es usted. Yo al final, más o menos aquí me defiendo, pero hay veces también en los que le pego unas patadas al diccionario. Que doña Sagrario muchas veces... No, porque llegaría doña Sagrario y le daría un toque, o sea, no, que va en absoluto. Y sobre todo, además, lo que usted dice se entiende sin ningún género de dudas. Eso sí. Pero eso es como decía Gila, ¿no? Como contaba Gila cuando planteaba, dice, que hoy en día no hay comunicación entre los padres y los hijos. Dice, porque le dices algo a tu hijo y no te hace caso, no te entiende. Dice, yo, en mi caso, cuando era pequeño, nos comunicábamos perfectamente, porque yo llegaba a casa a las 3, a las 4 de la mañana, mi padre me pegaba un guantazo y yo le entendía perfectamente, ¿no? Dice, cuando yo llegaba a casa, mi padre me decía, como vuelvas a llegar tarde, te pego una patada en la cabeza que te la arranco. Decía, si yo a mi padre lo entendía. Lo entendía. Vamos a hablar de Gila. Ojalá pudiéramos hablar más de Gila, ¿verdad? En esta guerra que tiene poco de humor. Pero bueno, también hay que decir que el protagonista hoy ha sido Joe Biden y Netanyahu con una llamada. No una llamada, insisto, como las de Gila, pero esa llamada esperada. Ayer contábamos cómo se había aplazado el viaje del ministro de Defensa de Israel, de muy malas maneras. El propio ministro de Defensa no quiso hacer declaraciones, había sido apercibido por Netanyahu. Esa mala relación que arrastran desde hace tiempo. Las críticas a Gaza, no se fiaba y quería Netanyahu pues hablar primero con Joe Biden como el papá que quiere dejar claro antes de que vaya su muchacho pues cuáles van a ser las condiciones de algún supuesto acuerdo en un pulso entre Washington y Tel Aviv que finalmente pues yo creo que ha ganado la Casa Blanca, ha ganado Washington. No me atrevería a decir Joe Biden, sino las personas que tienen muy claro que al menos hasta las elecciones de Estados Unidos no se puede producir una operación de Israel al menos masiva con el apoyo de Estados Unidos. Israel no la quería hacer sin el apoyo de Estados Unidos. Y ese ha sido un poco el pulso, esa ha sido un poco la diatriba y al final pues Biden consigue que Netanyahu se comprometa, lo cual no quiere decir que luego lo vaya a cumplir, ha violado otras promesas, pero bueno, se compromete a no atacar instalaciones nucleares, a no atacar infraestructuras energéticas, solo objetivos militares, de forma quirúrgica o, digamos, operaciones que no puedan generar luego una contestación masiva por parte de Irán. Y luego pues alguna instalación petrolera... Lo tiene complicado, complicado. Y alguna instalación petrolera que no afecta a los países del Golfo. Estados Unidos, esto nos está contando, pero para eso estamos nosotros, para contar lo que no se cuenta. Esta negociación la está llevando a 3 bandas con Irán también. Una gente pensará, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Pues sí, porque a altos niveles se hacen estas cosas. Irán se compromete a no iniciar una guerra total y a andar con este intercambio de golpes, dejando muy claro, al menos eso se le ha trasladado a los países del Golfo, que no va a una guerra total. Estos juegos, claro, esto es como cuando nos decían también de pequeños, ¿no? El que juega con fuego al final no solo se quema, sino que además se puede orinar en la cama. Pero por lo menos no tenemos una confrontación directa. Ayer ya hablamos de la tensa relación entre Netanyahu y Joe Biden, esa ausencia de llamadas telefónicas, esa ausencia de visitas. Esa prensa de Estados Unidos, ayer también destacamos mucho indicando, ¿no? Intentando poner distancia con el Departamento de Estado
israelí. Bien. Un departamento de Estado israelí que está fuera de juego. En realidad, las negociaciones la están llevando los presidentes directamente y los ministros de defensa. Anthony Blinken, que es el representante de política exterior de Estados Unidos, está desaparecido, está missing in action, como Chuck Norris en la película Braddock. Está completamente desaparecido, le han quitado de en medio, no quieren a Blinken negociando. Primero, el judío. En segundo lugar, porque todas las acciones que ha adoptado en los últimos tiempos intentando solventar problemas han sido un absoluto y sonoro fracaso, empezando por esa gira en Oriente Próximo en la que todo el mundo le dio un portazo y dice, pero bueno, ¿qué vienes aquí a contarnos si tú eres un tipo de parte, tienes un conflicto de intereses evidente, ¿no? Y luego, en último lugar, porque al final esto es una cuestión fundamentalmente militar. En todo este contexto se produce esa llamada, Netanyahu, hasta que no me llame Joe, allí no va nadie, se produce la llamada, para que quede claro que todo ataque de Israel es respaldado y coordinado con la Casa Blanca. Este es el mayor elemento principal. 30 minutos estuvieron hablando, la primera vez que ambos hablan desde agosto. La portavoz de Washington dijo que la reunión virtual, en este caso, fue directa y fructífera. Y nada más acabar, entonces sí sale el ministro de Defensa israelí a decir que el ataque contra Irán, abro comillas, será letal, preciso y sorprendente. Como la canción de Leño, ¿no? Sorprendente. A mí me ha sorprendido que él utilice la palabra sorprendente, si me permite usted este burdo juego de palabras, ¿no? Que vaya a ser letal, evidentemente, pues irán a hacer daño. Que sea preciso es una manera de admitir que no va a haber una ofensiva total. Y luego, en el caso de sorprendente, pues que será algún objetivo de los cuales pues no teníamos conocimiento hasta ahora y que podrían, bueno, pues estar fuera del abanico de posibilidades que nos está exponiendo la prensa en los últimos días, ¿no? Claro, la lectura de la llamada por parte de la Casa Blanca, que sabe usted de sobra y nuestros amigos seguramente también, pero si no se lo explico yo, normalmente cuando se producen estos acontecimientos, los departamentos de prensa, en este caso de la Casa Blanca, luego llaman a los periodistas para orientar sus artículos, contándoles algunas cositas más, algunas son verdad, otras son mentira. Los que van a redactar los artículos les da igual que sea verdad o mentira, lo dice la Casa Blanca y punto, van a su casa, cenan y es sábado, se acuestan con su mujer, a lo mejor si no, no, pero bueno, su vida no cambia absolutamente nada. Y esa gente no menciona la posibilidad de ataque israelí. Y Biden dice que reafirma su férreo compromiso con la seguridad de Israel, esto se lo ha dicho públicamente, y condena el ataque con misiles balísticos de Irán contra Israel del 1 de octubre. Esto es lo que se ha hecho público. Pero lo que dejó muy claro Biden a Netanyahu es que debe limitar sus represalias a bases aéreas y emplazamientos de misiles, que es básicamente lo mismo que hizo Irán en su pasado ataque. Que es lo mismo que le iba a decir Lloyd Austin al ministro de Defensa de Israel, que directamente se lo dice a Biden a Netanyahu. Se está hablando de recuperar sanciones económicas al país persa. Ellos dicen imponer. Yo digo recuperar porque estas sanciones las levantó el propio Biden en el año 2021. Exactamente, en un intento de llevar las cosas por un camino que era la continuación de la política de Obama y que era lo que hacía que, a pesar de que le dio más dinero que 30 Plan Marshalls Obama a Netanyahu, sin embargo, se llevara mal con Obama. Entre otras cosas porque Obama, que sabía que el país estaba empantanado en dos guerras que no iba a ganar, no tenía la menor gana de meterse en otra guerra que no iba a ganar. O sea, esa es la realidad. Hay un episodio terrible de la presidencia de Obama en que, por supuesto, Netanyahu está a ver si mete a Estados Unidos en una guerra y en una guerra en Irán, como en su día Israel metió a Estados Unidos en una guerra en Irak, que esto es algo que ya hay que decirlo, ¿no? Porque es Vamos evidente. a hablar largo y tendido este sábado en la segunda parte de esa del programa. historia, ¿no? Sí. Y entonces, cuando le quiere meter en la guerra en Irán, de pronto hay quien filtra una conversación en que un miembro del gabinete de Obama dice que Netanyahu es un chicken shit, que literalmente sería una mierda de gallina, pero que bueno, en español se traduciría como un mierdecilla, ¿no? Y entonces Netanyahu es eso porque es un personaje que, si él ataca a Irán, nosotros le vamos a cubrir las espaldas ante la opinión pública internacional, pero que lo haga él. Es que Claro. nos quiere meter a nosotros en la guerra y eso es lo que nosotros no podemos hacer. Y claro, Netanyahu lleva décadas intentando meter a Estados Unidos en otra guerra. Y claro,
Es verdad que el peso de los lobbies sionistas en este país es algo absolutamente intolerable, es inmoral. Pero, hombre, meterse en una guerra con Irán hay que pensárselo mucho, porque todavía están vivas las personas, no voy a decir los afganos que han sufrido todo esto, aunque hay bastantes refugiados afganos, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, en la zona de Virginia, de Maryland, etcétera, etcétera, sino que están vivos muchos veteranos de guerra americanos que estuvieron en Vietnam y que estuvieron en Irak, y es terrible. Hay ciudades en Estados Unidos donde prácticamente la totalidad de los homeless, de la gente que no tiene un techo sobre su cabeza, son veteranos de guerra de Irak y Afganistán. O sea, la gente se puede hacer una idea de cómo salieron esas personas de Irak y Afganistán. Se ha silenciado mucho, no han tenido ninguna película, a diferencia de alguna película que se hizo sobre Vietnam, no muchas, pero alguna. Bueno, los veteranos de Irak y Afganistán no las han tenido, pero hay gente que es muy consciente de que, vamos, meterse en Irán, pues eso, salvo 4 locos que se lo creen y los sinvergüenzas que se quieren lucrar con ello, es que no hay a quien le entre en la cabeza. Sí. Vamos a analizarlo este sábado, la segunda parte del programa dedicado, ¿no?, precisamente a esta cuestión, a cómo intenta Israel arrastrar a Estados Unidos, con un tema además que perjudica los intereses de Israel y que defiende o que da alas a aquellos que dentro de la administración de Estados Unidos quieren parar los pies a Israel, que son las elecciones. Y el hecho de que falte tan poco para las elecciones es algo que va en contra de esa deriva de Netanyahu, porque evidentemente si quiere hacer o quiere respaldar algún tipo de operación contra Irán, aunque sea solo un sector, ¿no?, de ese deep state o del complejo militar industrial de Estados Unidos, evidentemente esto supondría un problema para las opciones de Kamala Harris, que es a quien quieren mantener en el chiringuito, aunque está por ver y veremos. Realmente esta es la mayor incógnita que yo tengo. Tengo ganas de que gane Donald Trump, bueno, en primer lugar, porque evidentemente el que siga Kamala pues nos lleva de la manita, ¿no?, a esa deriva, a esa espiral de la agenda globalista. Pero cuidado porque el tema de Trump en Oriente Medio puede ser también un problema, y también le pueden utilizar, ya sabe usted que yo llevo defendiendo desde hace tiempo esta tesis, para poder recrudecer todas esas posturas ahí y llevarle a él a un escenario que, bueno, pues realmente yo creo que sería perjudicial no solo para su persona, sino también para Estados Unidos, ¿no? Yo es que además me pregunto finalmente qué haría Donald Trump. Es decir, teniendo en cuenta que sería el segundo periodo y que ya no se presenta a las elecciones y que no tiene compromisos con nadie, es decir, que lo podría hacer muy bien. La pregunta que yo tengo es si Donald Trump va a decidir pasar a la historia como la persona a la que no liaron para una guerra, o le van a convencer, como en su día convencieron a George Bush, hijo, que era bastante menos inteligente que Donald Trump, para que no lo vamos a engañar, era limitadito, le convencieron de que podía limpiar la ciénaga, pero la ciénaga no estaba en Washington, estaba por ahí en Oriente Medio, y el otro se lo creyó. Se lo creyó cuando los que le estaban presentando el plan eran la ciénaga en estado puro. Era la cábala. La cábala, como se autodenominaban ellos, de los que vamos a hablar, insisto, el sábado, porque llevamos toda la semana trabajando un poco en esta línea. Y entonces, pues claro, es una de esas cosas en las que dice, bueno, si llega Donald Trump, efectivamente va a ser sensato y como en el primer mandato no nos va a meter en ningún lío, o por el contrario nos va a meter en el lío que se le antoje al IPAC y a los lobbies sionistas. Ese es mi temor, y al yo soy complejo sincero, militar ese es mi industrial. Yo tengo ese temor también. Y lo que pasa que no es fácil de saber, porque claro, Donald Trump ha estado estos días de atrás orando en la tumba del falso Mesías del grupito que tanto le gusta ahora a Milei y a tantos otros, y efectivamente por ahí ha aparecido, por la tumba del rabino Schneerson, que por supuesto no era el Mesías y que creía, por ejemplo, que el sol giraba alrededor de la Tierra. Pero ya que aparezcas por ahí, yo comprendo que quiera el voto en Nueva York, lo comprendo, que no va a ganar el estado de Nueva York. O sea, ya también eso se lo adelanto a usted. Y esto pues es una muestra de arrodillamiento totalmente innecesaria. Se está hablando incluso en prensa norteamericana, perdóname, don César, de otro estado que no lo hemos mencionado nunca en relación con esto, el estado de Michigan, indicando que ahí el apoyo judío puede ser un problema. Y
para los intereses electorales, porque hay mucha población no, ascendencia musulmana, ¿no? Es que a mí me parece clarísimo que Michigan, quien finalmente va a ganar, va a ser Trump, pero va a ganar Trump fundamentalmente porque los árabes y los musulmanes no van a votar, ni no mucho van a menos, votar. no van a votar. No, si con que no vayan a votar ya pierde las elecciones Kamala Harris. Sí. O sea, esta es la historia y entonces es una situación muy, muy delicada porque efectivamente, claro que pierde las elecciones, pero no en absoluto porque se dé la circunstancia que vayan a votar a Trump, que yo veo difícil que vayan a votar a Trump. Que no vayan, que no acudan a las urnas. Simplemente con que no vayan a votar, gana Trump. Este es uno de los swing esa states, es la clave. ¿no? Uno de los estados donde está peleado el asunto, ¿no? Sí, es uno de los swing. Y además, vamos a ver, es un estado donde en las últimas elecciones quien le da la victoria a Biden, al menos en teoría, quien le da la victoria a Biden son los musulmanes y los árabes. Sí, por eso lo comentaba. O sea, esa es la historia. Son los que inclinaron la balanza y ahora pues empieza a hacer cábalas, nunca mejor dicho, se empieza a ver que a dónde puede ir la balanza electoral en este caso y pues los estrategas de Kamala Harris estaban preocupados también por si realmente finalmente se producía algún ataque masivo israelí, pues que se pudiera culpar a la Casa Blanca de no haber podido meter en vereda al propio Netanyahu y que con ello pues Kamala Harris fuera salpicada y Trump aprovechara esto para simplemente manteniéndose al margen de la circunstancia, pues conseguir esa victoria en Michigan, que va a ser otro de los estados clave, ¿no? Menudas elecciones, don César, están ya aquí, ¿eh? No, las elecciones están aquí y no están nada claras, ¿eh? O sea, incluso algunos de los movimientos que hacen en situaciones determinadas Trump y Kamala Harris da la sensación de que son movimientos a la desesperada porque no está nada claro qué va a pasar. Sí. Yo creo que este es uno de los temas fundamentales para entender cómo se está gestando esa relación, esas negociaciones entre Netanyahu y Biden, ese hecho de que Biden haya puesto, al menos su oficina de prensa no se haya trasladado, que ha puesto el pie en pared, ese intento de distanciarse respecto a una respuesta de Netanyahu que, teniendo en cuenta las declaraciones de los primeros días, iba a salir absolutamente brutal. Al final han conseguido meter, iba a decir al genio en la lámpara, pero este hombre de genio no tiene nada, ¿no? Han conseguido meter a la rata en la caja, veremos si al final la rata sale o no sale, ¿no? Y por su parte Irán, pues sin hacer excesivas declaraciones, eso sí dejando claro que no quiere una guerra total en la región, sigue con los contactos. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha sido recibido en Riad no solo por su homólogo saudí, por el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, como era de esperar en estos casos, sino que ha ido personalmente el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Este tipo de gestos son muy importantes en la diplomacia regional, es un avance muy significativo entre dos países, como hemos contado tantas veces, ¿no? Que han estado prácticamente toda la vida luchando entre ellos. Está por ver cómo esta reunión se traduce en acciones concretas, si hay finalmente unos cambios de política entre Arabia Saudí e Irán que sigan en la línea de esa hoja de ruta establecida con la mediación de China ya antes de que se produjera el ataque de Hamás del 7 de octubre. El ministro de Exteriores de Arabia Saudí ha hecho unas declaraciones a Financial Times indicando que Arabia Saudí ahora considera que hay que impulsar un Estado palestino independiente con Jerusalén Oriental como su capital, unas declaraciones que para nada pues son casuales en este caso, y planteando que es una condición indispensable para establecer vínculos con Israel. Es como si quisieran de alguna manera separarse cuando han estado trabajando codo con codo en muchos aspectos, ¿no? Bueno, entre otros además, protegiendo al ISIS. Y además porque Arabia Saudí ha creado una alianza que reúne en estos momentos a unas 40 y tantos países para acabar con, o sea, para que finalmente se llegue a la solución de los dos estados. Eso es. Es importante. Y además lo están diciendo, lo están poniendo en muy clara, ¿no? Esa intención, ¿no? Petróleo. Todo el mundo mirando el petróleo es un buen indicador para ver hasta qué punto hay un riesgo o no. El mercado de petróleo no está reaccionando al riesgo de Oriente Medio. Claro, el petróleo es muy importante, como hemos explicado estos días, porque si sube el precio del petróleo, automáticamente hay presiones inflacionarias. Si hay presiones inflacionarias, es decir, los precios aumentan su velocidad de subida, los bancos centrales van a tener difícil eso de defender que van a bajar los tipos de interés, y si no se bajan los tipos de interés, la deutocracia mundial se va al carajo.
Esto es como lo de Gila, que me han entendido perfectamente. Bueno, Sí, pues perfectamente. esta es la gran película. Entonces, claro, está todo el mundo pensando, mirando, y dice a ver si el petróleo realmente no repunta. Y hay muchos factores para que no repunte. Hemos estado analizando algunos en los últimos días y hoy vamos a aportar otros. La prima de guerra, que se considera, es decir, el exceso de precio que hay con respecto o valorando ese riesgo de que haya una guerra, cada vez es menor y se está desvaneciendo más rápidamente. Esto es una gran noticia. Y esta débil reacción forma parte de una tendencia mucho más amplia en los mercados financieros. En general, la volatilidad es menor, sobre todo menor que en otras épocas de la historia, ¿no? Recordaba hoy el analista español Javier Blas en un artículo de la agencia Bloomberg muy interesante. Establecía una serie de diferencias entre las anteriores crisis del petróleo y la que se podría producir si finalmente pues, hay un enfrentamiento directo, si hay problemas en el estrecho de Hormuz, si los ataques entre Israel e Irán acaban afectando las infraestructuras energéticas, ¿no? Entonces, es lo que planteaba, es una idea que es cierto, yo realmente no lo había pensado, y es que la memoria institucional de la gente que trabaja en las mesas de negociación, los traders, los que al final determinan los precios de las materias primas, todos estaban firmemente anclados en esa crisis del petróleo de los años 70, en realidad fueron 2, y en las grandes interrupciones de suministro de los años 80, con la guerra Irán-Irak por encima de todas, y luego posteriormente la invasión de Kuwait, la primera guerra del Golfo, 11S y segunda guerra del Golfo. Esa memoria institucional ha desaparecido en las nuevas generaciones. Es decir, una persona entra ahora en una sala de negociación del mercado petrolero y nadie menor de 35 años o quizá ni siquiera de 40 tiene experiencia de primera mano con una crisis de este tipo. Nadie sabe cómo afrontar una crisis de suministro de petróleo de larga duración en Oriente Medio. Le diría que lo han leído en los libros, pero no todos leen libros. Si acaso, la experiencia de vida sería... Y aunque lo hayan leído, no está nada claro que supieran hacerlo. O sea, sí. Pero no. O sea, es que es así, no está nada claro que supieran hacerlo, ¿eh? También es verdad que ahora, con la tecnología, con el desarrollo de los mercados financieros, con el desarrollo de los mercados de derivados, es mucho más complicado el poder realizar determinadas acciones que antes. Es verdad que son mercados más líquidos, es decir, hay mucha más gente invirtiendo en este mercado, lo cual hace más fácil casar las operaciones de compra-venta, pero evidentemente tenemos a gente que no tiene esa experiencia, por lo menos en crisis largas. Porque durante las 2 últimas décadas las interrupciones han sido pequeñas y de corta duración. Y de hecho, las más recientes han sido elección de los propios productores. Bueno, obligados en muchos casos, por ejemplo, las sanciones. Sanciones contra Irán, sanciones contra Venezuela, o las sanciones contra Rusia. Claro, si el mercado estuviera valorando el peor escenario posible, ¿cuál sería la madre de todas las crisis de suministro de petróleo? ¿Cuál sería la nueva crisis del petróleo actual? Pues la trama más o menos sería la siguiente. Israel atacaría la terminal iraní de exportación de petróleo de la isla de Kark, la que hablamos la semana pasada. Este es el mayor temor. ¿Por qué? Porque desde ahí la República Islámica envía el 90% de su producción. Si esto se produjera, que se lo ha planteado Netanyahu a Biden, y Biden le ha dicho que ni de broma esté planteando esa opción, pero si lo hicieran, estamos hablando de la madre de todas las crisis. Es una hipótesis. Teherán, a su vez, pues bombardearía yacimientos petrolíferos, pero no los de Israel, sino los de Arabia Saudí, los de Kuwait y los de Emiratos Árabes. Por eso, tanto interés de los países del Golfo en decirle a Irán, oye, que nosotros no vamos con los israelíes, ¿eh? Oye, que a nosotros no nos toques, que nosotros no le vamos a ceder el espacio aéreo a Estados Unidos o a Israel para que os ataquen en vuestro territorio. Porque si se produjera ese escenario, inmediatamente estallaría una guerra regional total, cerraría el estrecho de Hormuz, y entonces ya, crisis inflacionaria a nivel mundial. ¿Por qué esto no va a pasar? ¿O por qué hay pocas posibilidades de que vaya a suceder? Porque hay diferencias con respecto a otras crisis. Primera, la más importante. En las otras crisis, Estados Unidos no era el mayor productor de petróleo del mundo. Ahora, Estados Unidos es poco dependiente del petróleo de Oriente Medio. Le afecta el precio, evidentemente. En realidad, nada dependiente. Bueno, le afecta el precio. Sí, eso sí. Eso sí. Una dependencia vía precio, pero no compra petróleo de Oriente Medio. Exactamente. En términos netos, entiéndame. Estados Unidos vende, compra, pero en términos netos no necesita el petróleo de Oriente Medio. Vamos a ser incluso más concretos. ¿Algo que le afecta? Pues esa evolución del precio. El precio de los mercados internacionales, evidentemente si tu petróleo es muy caro y el de Oriente Medio es más barato, pues no vendes. Pero en este caso sería al revés.
El petróleo de Oriente Medio sería más caro. Pero es verdad que aunque sea el mayor productor de petróleo del mundo, lo tienes que vender y para venderlo tiene que haber unas vías de navegación y tiene que haber una cierta tranquilidad y estabilidad institucional que en este escenario no se produciría. Datos. Julio de 2006. Estados Unidos bombeaba casi 7 millones de barriles diarios de petróleo líquido. Casi 7. Hoy, más de 20 millones. En 2006, Estados Unidos compraba 12,5 millones de barriles en términos netos. Ahora vende 1,5 millones en términos netos. Entonces, la hegemonía petrolera estadounidense no implica que las interrupciones en Oriente Medio no tengan un impacto real, pero sí que establecen una diferencia fundamental. Segundo aspecto importante. De igual manera que se está haciendo por parte de la banca central para suministrar toda la liquidez a los sospechosos habituales, mientras a los demás nos atan la soga al cuello, para que la música siga sonando, para que nosotros seamos el hámster que va corriendo, dando vueltas en la rueda, sin salir de nuestra jaula, pues de igual manera Occidente, sobre todo, ha mostrado su voluntad de hacer lo que haga falta, por utilizar el término que empleaba también Mario Draghi, el whatever it takes, para minimizar cortes de suministro. Entonces, el cártel de la OPEP cada vez ha ido perdiendo más posibilidad de presionar porque los nuevos yacimientos fuera de la OPEP, esa decisión de Occidente de poner el petróleo que hiciera falta en el mercado, llegando incluso a acuerdos con Irán bajo cuerda, Estados Unidos ha llegado a acuerdos de este tipo, ha hecho que la OPEP al final se haya roto. La OPEP, a pesar de haber conseguido jugosos ingresos, sobre todo gracias en buena medida a las sanciones occidentales a los hidrocarburos rusos, que esto pues motivó una tendencia alcista, los precios, etcétera, etcétera, pero dentro ya no hay consenso de ningún tipo. Ahora cada uno va por su lado y esto en un cartel lo que provoca es que la gente se salte las cuotas de producción, por eso Arabia Saudí va a producir más. Entonces, los países occidentales han ido relajando sanciones petroleras contra las naciones productoras, por eso nadie cumple las sanciones en materia de hidrocarburos. ¿Que esto ha provocado que se haya perdido cierta credibilidad política? El mal menor, ya les da igual. ¿Por qué? Porque a cambio mantienen los mercados de petróleo bien abastecidos y los precios relativamente bajos. Además, los países productores de petróleo en las últimas décadas han demostrado una notable capacidad para recuperarse de los cortes de suministro. Esto antes era mucho más complicado. Ámbito tecnológico, alianzas, etcétera, etcétera. Y luego, un aspecto técnico que también es muy interesante. Antes, cuando había tambores de guerra, no se sabía muy bien si se podían producir determinados cortes de suministro, si alguna instalación petrolífera había sido atacada, porque la información tardaba en llegar. Ahora, con las fotografías por satélite, ya no las de los servicios de inteligencia, sino de las propias empresas, se permite a los operadores observar casi en tiempo real lo que está ocurriendo en lugar de hacer conjeturas. Y los satélites siguen a los petroleros desde que salen al puerto hasta que llegan. Con lo cual, hay mucha más información que permite reducir esa incertidumbre. Esto explica, en buena medida, que el petróleo no se haya ido a $100. Porque si las circunstancias hubieran sido como las de otros años, en el momento en el que Irán empieza a lanzar misiles a Israel, el petróleo se va a $100. Es que esta película ya la habíamos visto. Y además, el efecto bajista que hay sobre el precio del petróleo implica que la mitad del mundo está en recesión. Ahora vamos a hablar un poco de Alemania, pero recesión o estancamiento, o estanflación, como queramos denominarlo, si somos buenos o si queremos utilizar algún tipo de eufemismo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también, en el caso de Alemania, con todo lo que sucede con Nord Stream. Ustedes ayer en el boletín hablaban de las novedades sobre los atentados de Nord Stream. Manda tela, ¿eh? Con lo que hemos contado, con los reportajes que hicimos, con el gran reseteo doble que dedicamos a la cuestión, desvelamos prácticamente todo. Habían pasado 2 o 3 meses desde el atentado y simplemente con fuentes abiertas pudimos reconstruir lo que había ocurrido. Nos contaron mentiras de todo tipo. Y ahora, pues uno de los principales periódicos de Dinamarca nos indica que hubo participación de Estados Unidos. Lo hacen con la boca pequeña, diciendo que buques de la Marina de Estados Unidos estaban operando en el lugar de los hechos poco antes de las explosiones y que habían desconectado sus sistemas de localización y de radio. ¿Por qué los iban a desconectar? ¿Es que decidieron hacer una fiesta? Sí, exactamente, sí. Y claro, que no se viera al capitán quitándose los pantalones o algo así. Claro, sí. No sé, unas imágenes aquellas como las que publicaron de Roldán, ¿verdad? Allí
en paños menores, o de Coldo y los muchachos y las muchachas y todas estas cosas, ¿no? Artículo publicado el 26 de septiembre y que había pasado prácticamente desapercibido hasta que resurgió en redes sociales cuando Glenn Greenwald y Thomas Facci, entre otros periodistas independientes, recuperaron esta información y la hicieron viral entre sus seguidores. En España, pues nosotros, ustedes, en el boletín, y Diario 16 Plus con un artículo de Beatriz Talegón que puso esta información a disposición de la audiencia. Estos barcos de la Marina norteamericana no estaban allí porque hubieran sido enviados, como alguno puede pensar, no, los enviaron, vivían allí. Es decir, cuando Biden en el año 2020-2021, cuando ya toma posesión, una de las primeras decisiones que toma, no sé si él o el Pentágono, es mandar a la Marina de Estados Unidos a tocarle las narices a Rusia. Al Báltico. Rusia empieza a ver el asunto y dice, oiga, ¿qué hacen ustedes mandando barcos aquí? Dice, no, es que claro, nosotros tenemos derecho porque estamos aquí en aguas territoriales de la OTAN. Dice, no, hombre, esas aguas territoriales son de la OTAN, esas aguas territoriales son mías. Dice, bueno, pues me voy un poquito más a la izquierda. Me voy un poquito más hacia las costas danesas. Y eso estaba lleno de, militares, básicamente, de la OTAN, de la Marina norteamericana y en concreto la isla de Gronholm, que está frente a las costas danesas. Yo sigo pensando, esto ya sí que es una opinión fundamentada en muchos datos, pero yo creo que la base de operaciones fue la isla de Gronholm de aquel atentado, por muchas cuestiones que expusimos ya en su momento en el programa, ¿no? Entonces, estos barcos, estos dos en concreto, tenían apagados los transpondedores y cuando el capitán del puerto de la isla navega hacia ellos, dice, oiga, ¿y estos qué hacen aquí? Porque pensó incluso que habían tenido un accidente. Entonces los barcos de la Marina norteamericana conectan la radio y le dicen, márchese de aquí, dése la vuelta inmediatamente. Déjeme trabajar, déjeme hacer lo mío, ¿no? Como cuando uno va a entrar al baño, a lo mejor no llama a la puerta y se encuentra el otro ahí liado, ¿no? Esto es la declaración del capitán del puerto local, que se lo cuenta a un periódico, pero que antes se lo había contado a la Fiscalía danesa. Y que fue ocultada esta información. Esto se ocultó mientras se decía que la Marina danesa había avistado un buque ruso sospechoso. Esa fue la tesis de la Fiscalía danesa cuando se puso a investigar lo sucedido. Le dijeron, mira, este es el buque ruso. Empiezan a trabajar, empiezan a analizar y dice, oiga, pero si aquí lo que hay son buques de la Marina norteamericana. Y dice, bueno, entonces tendrás que dar carpetazo a eso. Sí, claro, la verdad solo nos interesa si dice una cosa, claro, y si dice otra, sepultemos la verdad y además cerremos el sepulcro con 7 llaves. La cara del portavoz de la Fiscalía danesa cada vez que le preguntaban por esto en los primeros días era un absoluto poema. Yo evidentemente no tengo ni idea de danés, no sé danés. Yo veía las imágenes solo para ver la cara del tipo al que le habían encargado el marrón de tener que investigar algo que se había producido frente a las costas de su país y que todo el mundo sabía que tenía implicación de la OTAN y en concreto del ejército de Estados Unidos. Marina en este caso. Entonces, la Fiscalía da carpetazo y dicen, es un atentado, dicen un sabotaje, pero no podemos decir quién ha sido. Textual del comunicado conjunto de la policía y los servicios de inteligencia daneses que hizo suyo la Fiscalía. Abro comillas. La investigación ha llevado a las autoridades a concluir que hubo un sabotaje deliberado de los gasoductos. Sin embargo, se estima que no hay base suficiente para perseguir este caso por vía penal en Dinamarca. A buen entendedor, ¿no lo puedes perseguir en Dinamarca? ¿Por qué? ¿Porque quien lo ha cometido es Estados Unidos? Hombre, si lo comete Estados Unidos en tu territorio, puedes perseguirlo. ¿O porque es aliado de tu país? No podría perseguirlo. ¿No? Bueno, vamos a ver. Podría trasladar la investigación al país, eso es. La justicia danesa puede intentarlo, pero desde la época de Bush hijo existe una norma en Estados Unidos que hurta de investigación judicial a cualquier soldado americano en el extranjero. Sí. O sea, que los daneses pueden pedir la extradición y pueden pedir lo que quieran. No, es que no les van a hacer ninguno. O sea, no es que vaya usted a saber qué puede pasar. No,
es que legalmente no pueden hacer caso. Es decir, si ahora mismo el juez danés llega a un tribunal de Nueva York o de la Florida o de Oregón y pide investigar al capitán de ese barco o a los soldados o lo que sea, se va a encontrar con que se la van a denegar, además apelando a la legislación norteamericana. Pues eso, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué fue lo que pasó? Buzos de la Armada que operaban al amparo de un ejercicio de la OTAN, ampliamente publicitado y conocido como Baltops, colocaron los explosivos que, al ser activados por control remoto, explotaron posteriormente, de hecho, meses después. Es muy posible que esos explosivos, en algún momento, desde que se ponen hasta que hacen explosión, fueran verificados para asegurarse de que estaban en condiciones. Y los buzos realizaron su trabajo bajo un ejercicio de simulación en el cual tenían el encargo oficial de simular que estaban retirando explosivos, no poniéndolos. Es maravilloso. Los buzos eran solo de la Marina y no miembros del mando de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las operaciones encubiertas deben ser comunicadas al Congreso e informadas con antelación a los líderes del Senado y la Cámara de Representantes, llamada Banda de los Ocho. Entonces, la administración Biden hizo todo lo posible para evitar filtraciones. La planificación se lleva a cabo a finales del año 2021 y en los primeros meses del año 2022. Que esto lo explica muy bien en su artículo Seymour Hersh, cual usted ha mencionado, ¿verdad?, hoy en su editorial. Artículo que va muy bien enfocado, pero que de forma muy significativa deja fuera de la conspiración a los británicos. Es decir, sería OTAN, Estados Unidos y Noruega. Dinamarca habría puesto el suelo o la base. Esto no lo dice Seymour Hersh, esto lo digo yo. Lo digo yo porque tengo información al respecto. Expuesta en el programa El Gran Reseteo, en cesarvidal.tv. Pueden ustedes suscribirse, ya tienen todos los datos. Pero los británicos no aparecen. Pero los británicos están. Y los rusos tienen pruebas de que los británicos están. Y acaban de amenazar con entregarlas. Bueno, amenazar no. Lo que ha dicho Zaharova, la portavoz del... María Zaharova, perdón, la portavoz rusa. Oiga, nosotros ya hemos hecho la investigación y tenemos las pruebas. ¿Dónde las tenemos que presentar? Para que no le peguen fuego. ¿Dónde hay que presentarla? Dice, porque bueno, quedamos en que esto lo íbamos a llevar a la ONU. Pero aquí nadie quiere investigarlo. Se ha bloqueado la investigación de Nord Stream en el seno de la ONU. Dinamarca y Suecia abrieron procesos, carpetazo. Lo de Alemania es vergonzoso, absolutamente vergonzoso, que son los primeros interesados en que esto se hubiera aclarado. Porque la historieta esa que nos han contado de esa trama ucraniana que usó una empresa con sede en Polonia para alquilar un barco con un documento de identidad, eso es una historieta. Pero una historieta, ojo, que posiblemente sucedió. Es decir, ese grupo, que es el culpable oficioso, porque el oficial no es, pero el oficioso, existió. Alquilaron el barco, lo alquilaron. Esto es una historia real, pero creada para ser expuesta posteriormente si era necesario dar alguna explicación que admitiera que el atentado no era de factura rusa. Como sabía todos los que estaban en el ajo que iba a suceder, porque no se podía sostener que era de factura rusa. Esto, a lo mejor a algunos les resulta un poco complicado asumir, pero es muy similar a lo que pudo pasar el 11M en Madrid. O sea, tú creas una serie de circunstancias, una serie de células, una serie de relaciones e inicias el proceso para cometer un atentado. Y luego lo cometen otros. Y esos que iban a cometer el atentado podían saber o no saber que estaban en una simulación o en un atentado real. Digo, considerando, haremos un programa al respecto sobre los atentados de Londres, del 7J, que yo creo que en ese caso los que llevaban las mochilas pensaban que estaban en un simulacro. Como prueba el hecho de que uno de ellos no le explota la bomba y sale corriendo y al final lo explotan en un autobús. Eso ya lo hablaremos un día en el Gran Reseteo, largo y tendido, porque esa diferencia notable. Pero en todo caso siempre tienes una serie de grupos actuando, controlados por la fuerza de seguridad, por la inteligencia. ¿Para qué? Pues para en el último momento
tomar una decisión y que otros cometan el atentado. De tal manera que si en el futuro tienes que buscar un culpable, dices, sí, eran estos. Estos alquilaron el barco, estos bucearon, estos pusieron las cargas. A ver qué pasa, a ver si Rusia en algún momento plantea o pone sobre la mesa la información, porque dice que se reserva el momento de hacerlo. Ha dicho Zaharova: hemos ofrecido repetidamente cooperación a todo el mundo. Lo hicimos tanto públicamente como a través de los canales legales disponibles entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Nos hemos puesto en contacto con todos ellos en repetidas ocasiones y hemos recibido respuesta cero. Claro, han recibido respuesta cero. Y es que no querían ni siquiera que investigaran ellos un gasoducto que era mitad suyo y mitad de los alemanes. Unos alemanes que se instalan en la recesión. Bueno, y unos alemanes que se han colocado a la cola de la Unión Europea en términos de respeto y de autoridad, porque los toman por el pito del sereno y solo les pueden tomar por el pito del sereno después de lo que han visto que hacen en relación con la OTAN. Es que en muchísimas ocasiones el respeto que tiene una persona es el respeto que esa persona se sabe ganar. Si tú no haces que te respeten, y desde luego la OTAN no respeta ni lejanamente a Alemania, y la Casa Blanca mucho menos, no hay nada más que ver la orden directa de Biden para volar Nord Stream a pesar de que pertenece a un país aliado, pues hombre, no puedes pretender que los otros te respeten cuando tú no te respetas. Es el mismo problema de la política exterior de España, que dicen, bueno, es que no nos consideran, es que la leyenda negra, déjese usted de tonterías. O sea, no le consideran y no le respetan porque usted mismo no se respeta a sí mismo. Y si usted mismo no se respeta, no puede pretender que los demás lo hagan. Desde cuando se planteó la historieta, esta que estoy definiendo como historieta del comando ucraniano con el barco en Polonia y tal, esto sale al mismo tiempo no recuerdo si fue el New York Times o el Washington Post en Estados Unidos, pero uno de los principales diarios y uno de los principales diarios alemanes. Y se publica el mismo día. 2 días antes, Biden, Washington, había llamado a Scholz para que fuera a la Casa Blanca. Y le pidieron que fuera sin asesores. Dijeron, no vienes tú solo. Tu guardaespaldas, tal lo que sea, pero aquí el despacho entras tú solo. Entró Scholz al despacho. Le leyeron la cartilla, le contaron toda la película. Mira, vamos a publicar esto aquí, vamos a publicar esto aquí, tú no vas a decir ni mu. Volvió Scholz, fue lo que hizo. Bueno, pues luego a Scholz no le puede extrañar que le tomen por el pito del sereno. Ahora dice que se va a volver no a presentar las elecciones, pero ¿a dónde vas, muchacho? ¿A dónde vas? Pues exactamente, ¿no? Bueno, pensará que como ha sido un lacayo sumiso y arrastrado, pues a lo mejor el pueblo alemán lo vota por eso. O consigue formar gobierno. Es que es verdaderamente una situación bochornosa. Ya no le quiero contar las de las furcias mediáticas que se apresuraron a decir que era Putin el que había volado el Nord Stream 2. Y a llamarnos de todo a nosotros por plantear. Y a llamarnos a nosotros de todo simplemente por actuar con sentido común y con cordura. Es que si alguien no era Rusia. Si alguien no era Rusia. Era Rusia, si es que es de sentido común. Y yo recuerdo a alguno que encima sumaba las razones. O sea, la razón 1, la razón 2, la razón 3, y tú decías, pero bueno, ¿este sujeto es tan cretino como parece o es algo muchísimo peor que un cretino? O sea, es algo verdaderamente tremendo. Hay que ver en aquel entonces la gente defendiendo eso en redes, en programas de radio, en programas de televisión. No han dicho ni pío. No ha aparecido ninguno para decir, hombre, pues nos equivocamos, hicimos un cálculo, pero al final ha sido todo lo contrario. No. El silencio más absoluto y total. Se hace un poco parecido, se ha hecho a lo que sucedió con el puente de Kerch, el puente que une Crimea con el resto de la Federación Rusa. Ese puente fundamental, transporte de mercancías, personas, y cuando lo destruyen, lo primero que se dijo es que había sido Rusia. Automáticamente, ha sido Rusia. Y volvimos a plantear la disyuntiva. Oiga, pero ¿y por qué va a destruir Rusia un puente que va de un territorio a otro suyo? ¿Para qué va a destruirlo? Al poco tiempo, se empieza a decir que, bueno, primero intentó vender la idea de que había sido un accidente, que había explotado un camión y tal. Y luego ya nos dicen que había sido un grupo ucraniano. Y en realidad fueron los británicos. Fueron los británicos. No, con Connelly, con Chris Donnelly, perdón, uno de los pata negra del MI6,
Es que estuvo presentando un PowerPoint meses antes de cómo se iba a cargar el puente de Kerch. Bueno, pues esto es exactamente igual. Scholz esta mañana, en el Parlamento, ha dicho que Alemania va a continuar suministrando armas a Israel. Habrá más entregas en un futuro próximo, que no se preocupen. Hemos suministrado armas y suministraremos más. Esto lo ha dicho después de que la CDU, la oposición conservadora, póngale todas las comillas que quiera, pero para que nos entiendan, dicen, oiga, es que usted no está haciendo suficiente para apoyar a Israel. Pues, ¿qué más quieres que haga Olaf Scholz para apoyar a Israel? No, pero si es que Hombre, no se puede podría hacer ir a más. rezar también a la tumba del tipo este, ¿no? No sé. Del falso Mesías Snerson, sí. Sí, podría ir, no cabe la menor duda. Pero que si quieren ir solo le tienen que llamar, que el hombre este deja lo que tenga que hacer. Hombre, sí va. Hombre, sí va. Ahí se traen unos candelabros para su casa, se hace. Como digo, Alemania instalada en recesión. Todos los periódicos, el día de ayer, en el día de hoy, sobre todo económicos, destacando qué le pasa al enfermo de Europa. Oiga, pero de verdad esto es una broma. Recesión, sí. Producto Interior Bruto cayendo este año y el pasado también. Solo una vez desde después de la Segunda Guerra Mundial, la economía alemana, el PIB, ha caído durante 2 años seguidos. Solo una vez. Y fue después del 11S, entre 2002 y 2003. Estuvimos comentando ayer, recordarán nuestros amigos que tenía déficit público y tenía una crisis alemana importante. En las próximas elecciones dentro de un año, Olaf dice, venga, pa'lante que voy, adelante con los perejiles. Diga, pero tiene el gobierno hecho unos zorros, le están pegando revolcones en las urnas cada vez que hay oportunidades. Y luego, en el aspecto económico, la política económica y financiera es una de las líneas de fractura dentro de su propio gobierno. Tienes a los supuestos liberales, a los de Lindner, que de liberales pues tienen bastante poco, diciendo, oiga, que no nos podemos saltar la Constitución, que nosotros tenemos en la Constitución una cláusula que limita el endeudamiento. Dice, ¿pero qué dices? ¿No te has enterado todavía de lo de informe Draghi, chaval? ¿No te has enterado todavía de a dónde vamos? Hay que ir a la transformación ecológica o digital con dinero público. Y Lindner diciendo, oiga, pero que cambiamos la Constitución para no hacer esto, pues se cambia otra vez. El freno de la deuda alemán cuando salte, imagínense, si esta era la única contención que tenían, y fíjense de lo poco que ha servido, pues cuando se elimine el freno de la deuda, pues entonces ya, todo el monte es orégano. Habeck, como digo, vicecanciller y ministro de Economía. Lindner es el de Hacienda. Habeck comparece en rueda de prensa y dice, bueno, sí, que claro, ¿cómo no vamos a tener recesión? Si el gas barato procedente de Rusia daba a la industria alemana una fuerza de la que otros países carecían. Hombre, muchacho, pues claro, dices que esta ventaja ha desaparecido. Nosotros éramos una nación exportadora en un mundo que funcionaba y ahora el mundo no funciona. Claro, el mundo no funciona por gente como vosotros. Bueno, el mundo no, Occidente, porque la otra parte del mundo funciona de miedo. Pregúntale a la India a ver si está contenta o no con la situación actual. Están dando palmas con las orejas. Propios chinos. Cumbre de los BRICS de dentro de un par de semanas, allí lo que vamos a ver van a ser sonrisas. Pero sonrisas porque nosotros nos pegamos tiros en el pie. O en los gasoductos. Habeck, en la rueda de prensa esta, que ha estado muy bien, la verdad, no es mal que la he podido ver subtitulada, se ha referido a los 2 principales socios comerciales de Alemania. ¿Y quiénes son? Pues Estados Unidos y China. Diga, es que Estados Unidos está imponiendo medidas proteccionistas que nos perjudican a la industria alemana. ¿Y entonces por qué seguís apoyándoles? ¿Por qué seguís de rodillas? ¿Por qué seguís respaldando todas las políticas y todos los mensajes? ¿Por qué nos rebeláis? Y China, dice, ha mejorado la capacidad de fabricar productos competitivos con los alemanes y de impulsarlos con subvenciones públicas. Dice, entonces nosotros tenemos una mano atada a la espalda. Bueno, señor, vosotros habéis estado vendiéndole productos a los chinos, ya llega un momento en el que habéis dejado de ser competitivos. Porque os habéis acostumbrado a venderle productos no solo a los chinos, sino al resto de Europa, utilizando la manipulación de los tipos de interés y utilizando el euro para ello. Y se os acabó la película. Si Alemania deja de ser una potencia industrial y si Alemania deja de ser una potencia exportadora, ¿qué puede aportar Alemania a la economía europea? ¿Qué puede aportar? Podría aportar lignito.
el carbón que tienen los alemanes, pero creo que el lignito no se puede quemar. Ah, bueno, ellos sí pueden quemarlo para producir electricidad. Ellos sí. Los demás no, ¿eh? Ellos sí pueden quemarlo. Nos decían, no se preocupen, nos venderán gas los estadounidenses, el gas natural licuado. Alemania corrió, dijeron, bueno, vale, gas natural licuado, venga, mandad aquí los barcos, dijeron los estadounidenses. Dice, oye, pero yo te mando el gas natural licuado, pero luego lo tienes tú que volver a... El líquido lo tienes que convertir otra vez en gas. Bueno, pues vamos a construir plantas de regasificación. ¿Cuántas? 5. Las han pasado canutas, ha habido unos sobrecostes de la leche, ha habido incumplimientos en los plazos, consiguen ponerlas en marcha. Y bueno, venga, y ahora viene el gas natural licuado de Estados Unidos y dice, ah, pues no viene. ¿Por qué? Porque los barcos salen de Estados Unidos y en mitad del camino reciben una llamada de los chinos, reciben una llamada de los indios, reciben llamadas de otros países, sobre todo de la zona asiática, que le dicen, oye, que te pago un poquito más si me lo traes aquí a mi casa. Y los buques metaneros, bum, 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 se van a Asia. ¿Y esto cómo puede ser? Porque hay un mercado que se llama el mercado spot, que prácticamente es eso, es una subasta en marcha. Por eso es tan importante, y era tan importante para Angela Merkel, tener un gasoducto que uniera directamente Rusia con Alemania sin pasar por Ucrania y un gasoducto que sabes dónde empieza y dónde acaba. Porque ahí el gas no se puede escapar. Hombre, por alguna fuguilla a lo mejor, pero ahí no se puede escapar. Pero un barco que sale de Estados Unidos repleto de gas natural licuado, solo hace falta que te llame una determinada empresa, no solo de Asia, también de Oriente Medio, o a lo mejor te llama una empresa de Dubái que está representando a una empresa asiática y te dice, oye, mira, que ¿cuánto te están pagando por esto? Bueno, te doy un 20%. Para evitar esto, Alemania ha puesto unas multas, pero las multas les compensa pagarlas en muchos casos a los propietarios de los buques. Decía hoy la prensa alemana, esta mañana. Desde la invasión rusa de Ucrania y la pérdida del suministro de gas ruso, Alemania depende de otros proveedores, sobre todo de Estados Unidos. Y esto pone de relieve lo arriesgada que puede ser la dependencia alemana de suministros tan divergentes y lo importante que es ampliar su propio suministro energético. Pues claro, por eso Merkel hizo un gasoducto, por eso se llamaba Nord Stream 1 y querían poner en marcha Nord Stream 2, precisamente por eso. Para no depender tan solo de un país. Ya lo tenemos ahí buscando gas en Nigeria, en Argelia, que hemos comentado ya. Países todos europeos, además. Sí, o sea, sí. Las cosas como son. El caso de Argelia, lo de Argelia es alucinante, porque, vamos a ver, Argelia ha pasado de ser el estado con el que no se podía negociar, ni podíamos ni siquiera sentarnos a la mesa, porque eran peligrosos, y además estaban respaldados por los rusos, a todo el mundo querer hacer negocios con Argelia. Un diplomático norteamericano, vamos a ver sus declaraciones el próximo sábado en el Gran Reseteo, ha dicho que Argelia se lo van a terminar regalando a Marruecos. Estados Unidos le va a regalar a Argelia a Marruecos. Analizaremos el sábado porque esto también es gordo. Eso es muy gordo, ¿eh? Muy gordo. Sobre todo Eso decirlo es muy públicamente. O sea, lo puedes pensar y eso tal, es muy gordo y eso puede ser tremendo, ¿eh? Argelia es el principal agente exportador de gas de la región. En el futuro pueden ser otros países, pero es Argelia con ese gran yacimiento que tiene, ¿no? Bueno, pues en estos momentos, esta semana, se está celebrando en San Petersburgo, Rusia para más señas, el Foro Internacional de Gas. Para gente que nos esté escuchando, que incluso siga mucho la prensa económica y financiera y dirá, pues yo no tenía ni idea de que estaba celebrando esto, el 13º foro. ¿Y por qué no lo sé? Pues porque allí están los directores generales de Sonatrach, la empresa argelina, teniendo muchas reuniones con los máximos responsables del gigante gasístico ruso Gazprom. Porque nos están diciendo que Argelia va a ser quien envíe su gas, sobre todo a través de Italia, para solventar en parte ese déficit de gas que va a tener el centro de Europa una vez que ya directamente se deje de comprar gas a Rusia, que eso está por ver, ¿eh? Yo no termino de creérmelo, pero bueno, o que Putin decida cerrar el grifo. Nos decían, no, es Argelia, porque sí, fíjate, Meloni ha llegado a un acuerdo, España también, pero aquí Meloni es la clave, G7, estupendo, dice, oiga, pero es que la empresa argelina es accionista de Naturgy, por cierto, ¿eh? O sea, están BlackRock, Argelia, metidos en Naturgy los dos, también maravilloso. Dicen, es, que esto es conmovedor, ¿eh? O sea, lo que vamos viendo día a día es verdaderamente conmovedor. Que nos plantean un mundo en el cual hay
un enfrentamiento entre malos y buenos, y luego te das cuenta de que están todos haciendo negocios juntos en las mismas empresas. ¿Es normal que Gazprom llegue a un acuerdo con Sonatrach, la empresa argelina? Evidentemente. Siempre han tenido buenas relaciones y las tienen que tener, pues son dos gigantes, son dos países, uno productor, el otro también productor. Además, Gazprom tiene muchos más clientes que Argelia, porque Argelia, aunque exporta algo de gas natural licuado, fundamentalmente lo hace a través de gasoductos. Pero Gazprom tiene buques, es otra cosa. Pero no nos están diciendo que Gazprom es el demonio, que es el mal. ¿No nos están diciendo que hay que sancionar a las empresas que hagan negocio con Gazprom? ¿Alguien va a sancionar a Sonatrach? Sonatrach no es una empresa al uso, Sonatrach es el Estado de Argelia. Es una empresa pública de Argelia. Entonces, puede hacer negocios Gazprom con Sonatrach, también Meloni al mismo tiempo puede hacer negocios con Sonatrach, todo el mundo puede hacer negocios con Sonatrach, porque Argelia ahora buena. Nosotros teníamos, España me refiero, una relación de privilegio con Argelia, tras años, años y años, que se ha cargado Pedro Sánchez pues en 3 o 4 ejercicios. En Argelia se han descubierto nuevos yacimientos de gas, en la cuenca de Berkini, a 500 kilómetros al sur de Argelia. Hay 24 pozos que van a explotar los rusos con los argelinos. Se va a producir grandes cantidades de gas seco, condensado y también de gas licuado del petróleo. No es el gas natural licuado, es gas licuado del petróleo que en algunos países se utiliza como combustible, camiones, etcétera, etcétera. Y todo esto va a ir a través de la red de gasoductos argelina a partir del año 2025. ¿Ese gas es el que luego va a coger Meloni y se lo va a vender a Alemania y le va a cobrar un arancel? ¿Un gas producido por argelinos y por rusos? Evidentemente, claro que sí. Claro que sí. Porque esa es la clave aquí, tener redes, cual, bueno, pues se pueda conseguir que ningún país se convierta en una isla energética. Durante mucho tiempo España ha sido una isla energética. ¿Por qué? Porque en los Pirineos tenemos al otro lado a los franceses, que los franceses han tenido muchos objetivos en su relación económica con España. Uno de ellos era fundamentalmente no conseguir que España pudiera exportar energía. Por eso se mantienen pues, las escuetas interconexiones que hay con Francia. Cuando se empieza a arrancar el proceso renovable en España, ya en la época de Zapatero, el tema de las primas a las renovables, subvenciones, luego con Rajoy, que produce esa sobregeneración, esa sobrecapacidad que va increciendo y de la cual hemos hablado en tanto tiempo, tantas veces, aunque no se decía públicamente, yo cuando preguntaba muchas veces, bueno, antes hablaba mucho con estos directivos, porque iba a consejos de administración, bueno, a juntas de accionistas, a las reuniones posteriores a los consejos de administración, y yo preguntaba, yo decía, oye, si se cumplen todas estas perspectivas, nos va a sobrar electricidad, y va a haber momentos en los que realmente no vamos a tener demanda suficiente, y otros, cuando sea de noche, no haya energía fotovoltaica, cuando no haya viento, que vamos a tener el problema contrario, y os cargáis las nucleares, que parece que eso es lo que quieren algunos, ¿no? Y me decían, no, pero Lorenzo, ten en cuenta que esto al final lo que va a hacer es potenciar, va a incentivar que los políticos al final logren que España sea una potencia exportadora de electricidad. Es una buena idea. Oiga, yo puedo producir muchísima energía en determinados puntos o en determinados momentos de la jornada o en determinados momentos del año, la que no consuman la vendo. Perfecto. Cuando nos hemos puesto a vender energía a Francia, lo que ha hecho Francia ha sido aprovecharse de la subvención que aplicó nuestra ministra Rivera con aquello de la singularidad española en materia de gas, recordemos, ¿no? Se utilizaba el gas para producir electricidad y entonces eso llevaba una subvención y los franceses empezaron a comprar energía nuestra como si no hubiera un mañana. Pero Francia no quiere que España sea una potencia exportadora. ¿Por qué? Porque entonces reduciría el peso que tiene Francia como potencia exportadora de energía eléctrica a través de sus centrales nucleares. Es decir, reduciría la dependencia a otros países con respecto a Francia, le quitaría un elemento geopolítico y económico importante. Bien. Una vez explicado esto, para situar al personal, presenta el pasado 25 de septiembre, hace 3 semanas, el gobierno español el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Un poco la hoja de ruta. Oiga, a la Comisión Europea. Lo aprueba el Consejo de Ministros. Y bueno, a ver, respecto al borrador que se había presentado antes, ¿hay algunas diferencias? Pues hay unas diferencias fundamentales. Y es que ya no se van a hacer las 2 nuevas interconexiones eléctricas con Francia, las nuevas a través de los Pirineos en Navarra y Aragón, que estaban incluidas en la lista de proyectos de interés común europeo de 2021 que iban a tener subvención. Es decir, no es un problema de dinero.
¿Por qué? Porque Francia no está dispuesto. Porque Francia le ha dicho a Sánchez que ni de broma, que lo retire del proyecto. Y Sánchez lo ha retirado. La única que funciona ahora mismo, la única interconexión por el Pirineo catalán, costó 17 años ponerla en marcha, no pocos conflictos y nos salió por un ojo de la cara. Y bueno, lo quitamos. Renunciamos a aumentar la interconexión en 8.000 megavatios. Que podrían, insisto, en los momentos en que hay muchísimo sol, hay muchísima electricidad generada con aerogeneradores, pues podríamos estar vendiendo, pues no lo vendemos. Entonces, claro, aquí ahora hay un problema. ¿Y qué hacemos con toda esa oferta? Esa que le íbamos a colocar a los franceses y los franceses a su vez a los belgas, alemanes, ¿qué hacemos? Porque ya no nos cuadra nada, no nos cuadran las cifras. Pues en lugar de coger y decir, bueno, pues vamos a no dar marcha atrás, pero sí a paralizar muchos nuevos proyectos de renovables y vamos a ajustar un poco nuestra estructura, que es lo que tendría que hacer un plan nacional integrado de energía y clima, pues en lugar de eso nos inventamos demanda nacional. Y entonces la actualización del informe dice que por obra y gracia, seguramente no del Espíritu Santo, se va a disparar en España la demanda eléctrica un 34%. Respecto al borrador y un 50% respecto a la que tenemos ahora mismo. Y se va a aumentar un 50% la demanda eléctrica. ¿Me puede alguien explicar cómo va a aumentar la demanda eléctrica en España un 50%? Cuando hago esta pregunta, alguno me contesta, porque vamos a electrificarlo todo. Todo va a ser eléctrico. De ahí la idea de la bici eléctrica, del coche eléctrico, de cambiar las calefacciones y que todo sea eléctrico, estupendo. Por la noche ya veréis cómo nos reímos mucho, querida audiencia, cuando todo sea eléctrico, y por la noche nos lo vamos a pasar fenomenal. Vamos a volver otra vez a la chimenea, al candil y a taparnos con... Pero es que además los datos no reflejan que haya un incremento de demanda eléctrica por la electrificación. En los últimos 5 años la demanda eléctrica en España se ha desplomado un 11%. A pesar de todos los intentos por electrificarlo todo. Porque hay varios componentes aquí relevantes. Uno, la eficiencia de los propios sistemas. 2, que hay mucha gente que, oiga, cuando tiene todo eléctrico, pues a lo mejor consume un poquito menos, porque se da cuenta que al final esto en la factura pesa. Hay muchas industrias electrointensivas que directamente han quebrado. La demanda eléctrica cae, no aumenta. Por lo cual, como me decía esta mañana un especialista, asesor de empresas energéticas, con el que comentaba esto, el sistema va camino de reventar, es lo que me decía él. Porque tenemos unos objetivos de renovables muy ambiciosos que generan mucha sobrecapacidad y la demanda pues está languideciendo y confiando en la quimera del hidrógeno verde. Eso sí, Francia allí, con el pie en la puerta, no nos deja pasar, ¿no? Problemas de la economía española que son recurrentes, que son estructurales y que son importantes, como el del desempleo. Han salido los datos de paro juvenil, que ya prácticamente ni son noticia. 25% de paro juvenil en España. Ya maquillado, ¿eh? Se dice pronto porque además, como usted muy bien dice, está maquillado, ¿eh? Es el doble que la media mundial. La tasa de paro juvenil española duplica la media mundial. De todo el planeta. ¿Y qué podemos hacer? Podemos bajar las cotizaciones sociales, podemos intentar reducir un poco esa excesiva regulación en el mercado laboral, sobre todo para favorecer que entren aprendices, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final estamos hablando de paro juvenil. Podemos intentar, ¿no?, que haya un diferente modelo laboral. No. Vamos a traer más inmigrantes africanos, eso sí, con permiso de residencia y titulación homologada. ¿Quién va a homologar la titulación? Pues Pedro y Begoña van a ser, ¿no?, los que la homologuen. Pedro Sánchez en el Congreso. Vamos a agilizar la homologación de títulos académicos de aquellas personas que quieran trabajar en España. Pero es aterrador, vamos a ver. Y pone el ejemplo de Mauritania y Senegal. Vamos a ver, es que es para morirse, de verdad. Esto es para miccionar y no echar gota. Se están marchando de España al mes 40.000 personas. De esas 40.000 personas se calcula que aproximadamente, persona arriba, persona abajo, el 50% tienen títulos superiores.
Es decir, cada mes estamos perdiendo en España unos 20.000 titulados superiores. Y entonces vamos a sustituir a esos titulados superiores. Yo ya sé que la Universidad Española deja muchísimo que desear, ya lo sé, pero lo vamos a sustituir por gente que viene de Mauritania y Senegal. Pero bueno, nos hemos vuelto locos. O sea, nos hemos vuelto locos. Por Dios. Y mientras esperan muchas personas de países hispanoamericanos que les homologuen los títulos, que son decenas de miles, y está bloqueado desde hace muchos años. Dice, no, nos vamos a traer ahora de Senegal. Médicos de Senegal, ¿te vas a traer? El título académico, ¿se homologa dónde? A ver si voy a ir mañana a que me miren la garganta y me van a sacrificar un pollo. Que de verdad. Pues todo pudiera ser, o sea, claro, está usted diciendo a lo eso mejor me curan, porque mi médico de cabecera no me cura de nada, a lo mejor me cura con el pollo. Bueno, vamos a ver, esto es muy triste, aunque tenga sus ribetes cómicos, no cabe la menor duda. Yo he conocido médicos que venían de estos países y que, aparte de saber recetar distintos fármacos, sacrificaban también pollos. Es que es así. Sí. Como complemento, ¿no? Dice, ¿se va usted a tomar esto cada 8 horas? ¿No? Y vamos a abrir unas vísceras aquí a ver si se va a poner usted bueno pasado mañana. Dice Sánchez en el Congreso, dice, esta reforma tiene el objetivo de eliminar los trámites burocráticos innecesarios. Si eran necesarios, porque había trámites burocráticos si no eran necesarios. De forma que se facilite el acceso al empleo de ciudadanos que residan en España y tengan nacionalidad de los países nombrados. Ah, pero entonces no van a venir. Que ahí se le ha escapado él. La gran mentira es esa. Porque lo que nos han vendido es, no, llegamos a un acuerdo con Mauritania, con Senegal, con otros países, para que ellos pues realicen una labor de captación, de alguna manera, quien se quiere ir a España a trabajar, se firman unos contratos, tacatrá, tracatrá. Pero eso no era así. Porque dice, el de forma que se facilite el acceso al empleo de ciudadanos que residan ya en España y que tengan nacionalidad de los países. Entiendo que cuando vayas a homologar ese título académico, directamente ya te dan la papeleta para que votes en las próximas elecciones al Partido Socialista. Es decir, te lo grapan junto, ¿no? Para que puedas. Diga, pero en España, en las oficinas del SEPE, del antiguo INEM, hay apuntados como demandantes de empleo 4,2 millones de personas. De los cuales... Pues para regularizar a los 700.000 inmigrantes ilegales que hay ahora en España y encima traer más gente de Mauritania y de Senegal. O sea, yo, sinceramente, puede contar lo que quiera la ministra, el presidente del gobierno y el pleno de las Cortes, pero esto es un disparate, esto es un suicidio. Así de claro. Mire, de los 4,2 millones, el 25%, uno de cada 4, está en Andalucía, que seguramente es una de las comunidades autónomas que más recepción tendría, ¿no?, de estos programas migratorios. Decía usted las cuentas de Yolanda, las cuentas de la vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo. Lo de las cuentas no es lo suyo, los cuentos seguramente sí. Vamos a escuchar, si le parece, don César, a la señora Yolanda Díaz. Esta es la vicepresidenta, insisto, una de las vicepresidentas del gobierno de España y la ministra de Trabajo, la responsable de la política laboral en nuestro país. Por darle algún dato, de cada 4 personas, 3 de las que son docentes hoy en España y son una persona LGTBI, ocultan su condición sexual y lo hacen porque automáticamente recepcionarán cualquier fórmula agresiva, no solo de fórmulas violentas de odio, sino probablemente consecuencias graves en su puesto de trabajo. ¿Qué le parece, César? Bueno, primero me parece que entiendo lo del manual de logopedia que traía usted, porque esta señora, vamos, es que no se sabe expresar y si no fuera quien es, seguramente algún psiquiatra la pondría en tratamiento porque tiene serios problemas a la hora de poder hablar y de comunicar las cosas. Pero aparte de eso es una embustera total y absoluta. Porque en estos momentos en España, y gracias a la legislación que se ha dado en ayuntamientos, en comunidades autónomas, etcétera, ser homosexual es una canonjía.
Y de hecho, es un beneficio. Es un beneficio. Y hay que decirlo claramente, sí. De hecho, hay incluso departamentos que se ven premiados por contratar homosexuales. No porque tengan mérito para desempeñar ese cargo, porque un ingeniero que es bueno será un ingeniero bueno, sea heterosexual, sea homosexual o sea monje benedictino. No, el problema es que al final se prima a los homosexuales, como está pasando también con el caso de las mujeres desde hace años. O sea, esto es vergonzoso, esto es totalmente contrario a una idea meritocrática que es la que hace que una sociedad funcione como es debido, y esto, por supuesto, es una discriminación para aquellos que no son homosexuales, lo cual es intolerable. Y además, claro, que presente esto porque así van a salir del armario, hombre, por amor de Dios, es que es una vergüenza. No me extraña que se le trabe la lengua, porque debe tener las neuronas todavía más trabadas para intentar defender un desaguisado como este. 4 de cada 3 decía, 3 de cada 4, 12. Eso es, yo creo que lo que resume muy bien, o sea, 3 de cada 4, 12. Así le salen luego las estadísticas al Ministerio de Trabajo. Ayer hablábamos de esta señora y de verdad que prácticamente al terminar el programa, pues me empezaron a llegar estas imágenes. Esto es en rueda de prensa en Consejo de Ministros. Esto, por si alguien no sabe, alguien de fuera de España, es una rueda de prensa que se hace después de que se reúnen todos los ministros y luego pues sale en rueda de prensa a explicar un poco las principales políticas. Y esta señora pues hace gala pues de su más absoluto desconocimiento de todo. La señora no ha mostrado nunca conocimiento respecto a nada. Y todas las declaraciones que hace, pues no van en este sentido, pero desde luego que son absolutamente vergonzosas. Ayer me comprometí a hablar de Iberdrola, pero nos hemos ido hoy ya mucho de tiempo. Hablaremos de Iberdrola y de esa planta fotovoltaica largo y tendido el próximo lunes, porque además es una historia cruenta, es una empresa, es una historia de latrocinio, es una historia en la cual esta gran compañía que tiene accionistas españoles tan famosos como el gobierno de Qatar o el fondo de pensiones noruego, o la propia BlackRock, pues ha esquilmado buena parte de tierras en Extremadura a unos señores que habían llegado a una serie de acuerdos con ellos y que finalmente pues decidió la compañía utilizar a Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, y a su hijo, que trabaja en Iberdrola como responsable de redes sociales, para básicamente pues expropiar, utilizando esa ley de utilidad pública. Como digo, el tema tiene mucha enjundia y quiero explicarlo pues con detenimiento y lo dejamos para el próximo lunes, si le parece, y hablamos un poco de Iberdrola y hablamos un poco de otros. Me parece más que justificado que lo dejemos para el lunes, y como además no tenemos publicidad de Iberdrola, ni patrocina nada, ni nada. Esa es la gran historia aquí. Claro, podemos decir de Iberdrola la verdad, es decir, la que no dicen otros, ocultan o mienten. También hablaremos de la realidad que hay detrás de ese anuncio que se ha hecho por parte en Estados Unidos, sobre todo por esa ofensiva jurídica contra Google y el monopolio de esta gran compañía. Vamos a hablar un poco realmente de cuál es la relación de Google con el complejo militar industrial y de cómo realmente pues hay un intento ahora de acotar a una bestia que ha crecido tanto que ahora prácticamente no se puede manejar desde ninguno de los elementos y de las cuerdas políticas, y están los tribunales de Estados Unidos intentando ponerle puertas a una empresa que desde luego en muchos casos y en muchos aspectos es incluso más poderosa que el gobierno de Estados Unidos. Sí, sin ningún género de dudas, así es. Pues muchísimas gracias por todo, Lorenzo, un abrazo muy fuerte y nos encontramos mañana para que nos adelante usted de que va a ir el gran reseteo en cesarvidal.tv este fin de semana. Muy bien, un fuerte abrazo, don César, como siempre ha sido un placer.